Hoy nos encontramos con Yuran Roa. Ella nos va a contar acerca de su experiencia laboral en una flora articulado con el estudio. Bueno, yo empecé a trabajar en la Flora después de cumplir 18 años. Para las copias y medianamente los gastos que yo pudiera cubrir sin el apoyo de mis papás, pues tenía que conseguir trabajo. Y en ese momento lo único que me salió fue en Flora. Yo no había trabajado nunca antes como de manera tan formal. Y pues para entrar me hicieron una entrevista, unas pruebas técnicas y pues las pasé obvio. Bueno, en la Flora trabajé solo medio mes, fueron 15 días. Trabajábamos sin día de descanso, o sea, los 15 días que trabajé fueron sin día de descanso. Temporada, yo trabajé en temporada, eh, reciben personas sin experiencia. Lo que necesitan son manos para embonchar, que se llama embonchar cuando se le pone la bolsita a las flores, porque se enrollan en un tipo de plástico, de acetato, que se llama bonch. Mi trabajo, mi función era clasificar las rosas. Yo solo trabajé con rosas y tenía que clasificarlas por tamaño, si era cerrada, abierta o semicerrada, según el pétalo, y medirlas, porque los supervisores eran bastante exigentes. Quizás en ningún momento siento que me faltaron el respeto o algo así, pero sí eran bastante exigentes. De cierta manera tuve como el apoyo y la ayuda de las personas ya mayores. Una de las cosas que más me impactó o causó atención en mí fue que yo tenía la posibilidad de renunciar cuando quisiera, cuando ya dijeran ya no doy más. Eran personas que de verdad querían renunciar porque ya llevan mucho más tiempo que yo y eran nuevas en el trabajo, aún no tenían el ritmo, como digamos las personas antiguas que ya saben cómo qué es lo que qué tanto se les exige, qué tanto pueden dar. Y yo soy parte del grupo de los nuevos. Y ahí habían varias personas que por necesidad de verdad se quedaban ahí. Y eso fue lo que más me impactó, saber que hay personas que no tienen opción. La recolección de flores, yo no hice parte de ese trabajo, nunca fui como a los cultivos, pero sí, como yo hacía parte de la clasificación, me explicaban que los cultivos tienen tanto su parte fácil y su parte un poquito más complicada, como de más esfuerzo, porque se necesitan subirse en unas como escaleras e ir cortando los botones. Los botones son esas florecitas que vienen a salir del palito de la rosa y se pueden convertir en más rosa, pero como necesitamos solo la rosa en la unitaria, tenemos que cortar botones y no dejar que salga, o ya sea como, en realidad no recuerdo cómo se llaman, pero es como ese pastico, o salir a una nueva flor. Y me contaban algunas mujeres que para ellas era difícil porque por la altura, ellas eran algo bajitas, tenían que empinarse o algo así, terminaban raspándose los brazos con las espinas o algo así. Eso era como, es como lo que sé de como el trato que se le tenía a las flores en el cultivo. Allá solo manejaban, o pues en post cosecha, que es en donde se arreglan las flores, o sea, se embonchan, solo se manejaba clavel y rosa. Varios tipos de rosa, no solo la rosa roja, había rosa blanca, eh, pero habían rosas de distintos colores. Asimismo con el clavel, cada uno tenía su clasificación también, digamos, de nombre, y en realidad yo me enfocaba en la medida, en qué tan abierta y cerrada estaba la flor y si tocaba quitar pétalo o no. Era como mi trabajo.
como actividad económica, de verdad genera mucha ganancia. Aparte que la temporada más dura es para el mes de febrero, porque es donde se realizan exportaciones para celebrar el día de San Valentín, que acá no, en Colombia no es tan fuerte, pero en Estados Unidos sí. Y de verdad que salían muchísimos pedidos, demasiados. Por eso teníamos que trabajar tantas horas, porque a veces no se cumplía pues la meta diaria y teníamos que seguir. A pesar de que el trabajo a veces es un poquito de mucho esfuerzo, no un poquito, demasiado esfuerzo, porque es más como el cansancio, el estrés de que todo el tiempo te están pidiendo más, nos hace falta, tenemos que cumplir. Fuera de eso genera buenas ganancias, o sea, el salario que uno gana en temporada, porque incluso trabaja en temporada, es remunerado, vale la pena. Asimismo, los supervisores, a pesar de que ellos no estaban todo el tiempo con la flor, tomando la flor, embonchando, clasificando, ellos igual tenían que, si nos quedábamos 16 horas, ellos tenían que estar pendientes del inventario las 16 horas y cumpliendo su función, o sea, no. Pueden que ellos tuvieran un cargo o un estudio más alto, como la ingeniera ambiental que había ahí, ella seguía ahí. Los estudios que esa persona tenía no la alejaban de ese ambiente laboral, de ese estrés, y les generaban como mayor ganancia económica en el salario. Y pues para la empresa como tal, obvio, eso genera mucho ingreso, y Flores generan inversiones muy buenas en exportaciones para Colombia. Y pues yo considero que Colombia, siendo un país con una tierra como tan, no sé cómo decirlo la palabra, tan productiva, debería enfocarse en eso, en las exportaciones y en generar trabajo a partir de las capacidades que Colombia puede dar. Quizás somos un poquito mediocres para generar estructuras nuevas de trabajo y de estrategias para avanzar un poquito más, y creo que en eso se queda Colombia, en no apostarle a las exportaciones, cosa que las floras sí hacen.